¿Qué más muchachos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Sus familias y las comunidades con las que ustedes conviven también se encuentren muy bien. Nos estamos comunicando a través de este medio porque ustedes saben que el gobierno nacional ha declarado la emergencia sanitaria y en ese orden de ideas y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la universidad tomó una decisión y es que por ahora las clases presenciales quedan suspendidas. Ante esta situación, yo les he planteado a través de Erika, a quien dicho sea de paso le agradezco mucho su servicio y la diligencia con la que comunica los mensajes, yo les traigo una propuesta. La propuesta es básicamente que nos sigamos encontrando cada 8 días como corresponde a la clase, esto es todos los viernes a las 6 de la tarde y yo a través del correo electrónico que les envío de mi correo al de ustedes, al institucional, yo les estaría informando eh, el tema que se va a trabajar durante la clase. Yo les entrego vía correo un documento donde desarrollo los temas que de acuerdo a la planeación teníamos para esa respectiva clase. Segundo, en ese mismo correo yo les voy a entregar un video, que es este video que ustedes están viendo. Este video es un apoyo, una ayuda audiovisual que puede servir porque el objetivo mío es que también se puedan ampliar esas explicaciones o esos temas que se desarrollan en el documento. Tercero, hay un espacio siempre para que ustedes me hagan las preguntas en ese correo, para que ustedes también tengan las referencias bibliográficas que correspondan. Y cuarto, habrán indicaciones para las evaluaciones. Entonces, con esa propuesta, con esa alternativa, es que yo les puedo decir a ustedes, podemos cumplir. Podemos cumplir no solamente con el semestre, sino con el desarrollo del currículo. Podemos terminar en un 100% la materia, la asignatura de Fundamento Social del Derecho. Entonces, ¿qué hace falta? El compromiso de ustedes, el compromiso mío como profesor. Eso yo creo que estamos en capacidad de hacerlo. Cuando yo hablo del compromiso de ustedes, es que yo les, yo les quiero enviar esta información para facilitarles a ustedes el estudio. Me explico. Ustedes cuando vean el enlace y vean publicado en YouTube el video, ustedes pueden verlo en cualquier momento del día, no necesariamente en la hora de clase. Es para que ustedes también tengan facilidades. Dadas estas circunstancias, ahora hay que priorizar la salud, hay que priorizar el autoaislamiento. Y no quisiera yo pues que hicieran un esfuerzo adicional para tener que cumplir una cita cada viernes a las 6. Entonces, por eso se los estoy facilitando. Lo pueden ver una, dos, tres, las veces que quieran. Eso sí, este video es para el uso académico. No está permitida la divulgación, la distribución, la reproducción sin permiso del propietario. Solamente para que nosotros ampliemos estos temas que tenemos programados en la clase de Fundamento Social del Derecho en el ITM. Entonces, bajo ese orden de ideas podemos cumplir, vamos a terminar con éxito esta asignatura. Muy bien, entrando en materia, ¿cuál es el tema que nos convoca hoy? Recuerden que nosotros nos encontramos estudiando la parte dogmática de la Constitución. Esta Constitución política, aquí se las presento, esta es la mía, esta Constitución política que se divide en tres partes, recuerden ustedes, en un preámbulo, en una parte dogmática y en una parte orgánica. Ya vimos el preámbulo, ya empezamos la parte dogmática. Cuando hablamos de la parte dogmática ya hemos hablado de los principios. Recuerden que nosotros hablamos que Colombia era un Estado social de derecho, una república unitaria, un Estado descentralizado, un Estado participativo, un Estado democrático, un Estado pluralista donde hay soberanía popular, supremacía constitucional. Recuerden los principios, parte dogmática. También vimos los derechos, la diferente clasificación que se hace de los derechos en la Constitución, derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales y derechos colectivos y del medio ambiente. Los repasamos, profundizamos en algunos. Ustedes incluso tuvieron en clase la oportunidad de tener contacto con la Constitución, de irlos leyendo, etcétera. Luego de ver los derechos, la clase pasada vimos los deberes y empezamos y terminamos un tema que se llama los mecanismos de protección de derechos. Y cuando hablamos de los mecanismos de protección de derechos, vimos el principio de la buena fe, vimos la acción de tutela. A ese tema particularmente le dedicamos mucho tiempo. Vimos la acción de cumplimiento, vimos la acción popular y vimos la acción de grupo. Los 5 mecanismos
de protección de derechos que existen en la Constitución. Después de este tema viene el que tenemos programado para hoy. Se llaman los mecanismos de participación ciudadana. Y ustedes, según el documento, los pueden observar, los pueden seguir en el artículo 103 de la Constitución. Yo voy a permitirme leerlo para que quienes no tengan acceso al documento constitucional pues sepan de dónde vamos a sacar la información. Vamos a hablar de los mecanismos de participación ciudadana. Ese es el tema de hoy. Este es el tema exclusivamente que se va a estudiar hoy. Dice el artículo 103 de la Constitución. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. Recuerden que el pueblo es el soberano. El voto. Y empieza a enumerarlos. El voto. El plebiscito. El referendo. La consulta popular. El cabildo abierto. La iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Es la Constitución entonces la que introduce, la que incorpora digamos, al ordenamiento jurídico colombiano los mecanismos de participación ciudadana. Y esta es una de las novedades en esta Constitución del 91, porque antes de la Constitución del 91 no todos estos mecanismos estaban o tenían esa consagración constitucional. Ahora todos están al nivel constitucional. Y recuerdan ustedes cuando vimos el principio de supremacía constitucional, que la Constitución es norma de normas y en consecuencia lo que aquí esté contenido tiene una importancia especial, pues los mecanismos de participación ciudadana tienen una importancia especial. Además pueden ustedes recordar que cuando hablamos de ese contexto social y sobre todo político bajo el cual se promulgó la nueva Constitución del 91, es precisamente la democracia participativa uno de los cambios. Recuerden que pasamos de una democracia meramente representativa a una democracia participativa. ¿Y cuál era el objetivo del constituyente? El objetivo del constituyente era brindarle las herramientas a ustedes, a nosotros, los ciudadanos, para poder hacer parte de las decisiones del Estado, tomar parte en la vida pública, en la vida política, en la vida económica, social y cultural del país. Entonces, ante esa necesidad que nosotros proclamamos en la Constitución, el texto, la Constitución nos dio unas herramientas, nos dio digamos unos instrumentos que se llaman los mecanismos de participación ciudadana. Pues son tan importantes que incluso algunos les van a sonar muy conocidos porque seguramente los estudiaron desde que estaban en el colegio. Eso simplemente evidencia que esto no es un tema al que hay que ignorar y pasar de largo, todo lo contrario, hay que dedicarle la suficiente atención que se merece. Y más cuando ahorita con el paso del tiempo hemos visto que la interacción de la ciudadanía con el Estado aumenta. Entonces, creo que conocerlos, no solamente para efectos de la clase, para efectos de la evaluación, sino para efectos de formación ciudadana, a ustedes les van a servir mucho. Sigue diciendo el artículo 103 de la Constitución. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles y benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que además de introducirlos en la Constitución, el constituyente le dejó una tarea al Congreso, le puso tarea, le dijo, Congreso, usted me va a hacer el favor y va a reglamentar el uso de los mecanismos de participación ciudadana. El Congreso lo hizo inicialmente a través de la Ley 134 de 1994. Esa ley es la ley estatutaria que reglamenta los mecanismos de participación ciudadana, pero esa ley fue sujeto de modificación en el año 2015. Para el año 2015 se expide la ley 1757 y esa ley lo que hace es hacer unas modificaciones, hacer unos cambios a lo que se puede considerar es el Estatuto de Participación Ciudadana en Colombia. Entonces esas son las dos referencias legales a las que uno se debe remitir si quiere profundizar en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Vamos entonces a empezar. Vamos a seguir el orden que nos propone
la misma Constitución. Empecemos por el voto. El voto, ¿qué es el voto? El voto es la manifestación de la voluntad que nosotros tenemos como ciudadanos. Es cuando ese deseo, ese querer, esa voluntad que todos tenemos en nuestro interior, la exteriorizamos. Cuando hacemos público, cuando le publicamos, cuando le contamos, cuando le comunicamos al Estado, ¿cierto? ¿Cuál es esa voluntad que nosotros tenemos? ¿Cuál es ese deseo que nosotros de manera interior tenemos? Es la manera como el Estado se entera qué es lo que nosotros queremos. El Estado difícilmente nos va a preguntar a través de una red social, al menos no por ahora. El Estado difícilmente nos va a llamar a la casa, el Estado no nos va a contactar, si no es a través de unas elecciones. Y de manera concreta en unas elecciones, para poder saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo pienso, el Estado utiliza el voto. Es de alguna manera esa manifestación que tenemos todos los ciudadanos de nuestra intención, de nuestra elección. O sea, es la manera que el Estado tiene para saber qué es lo que nosotros queremos. El voto, además de ser una manifestación ciudadana expresada en unas elecciones, en Colombia tiene un requisito. El requisito elemental para tener el derecho al voto es ser mayor de edad. En Colombia se requiere la mayoría de edad, que para nuestro caso es de 18 años en adelante. En adelante el Estado considera que usted tiene la capacidad para poder ejercer el voto, para poder tomar esa decisión con toda la responsabilidad que eso implica. Entonces, ¿cuál es el requisito para ir a votar? Ser mayor de 18 años. ¿Cómo lo pruebo? Con la cédula. Ese es de alguna manera el documento que nos acredita como ciudadanos en ejercicio con la capacidad de ejercer el derecho al voto. Hay varias características del voto, yo les voy a mencionar tres características que nos permiten entender mucho más el voto. Uno, el voto es universal, el voto no distingue credos, no distingue etnias, no distingue razas, no distingue sexos. El voto suyo es igual al voto mío, suma igual, uno y uno en las urnas. El voto es universal porque por regla general nadie está excluido del ejercicio del voto. Eh, en Colombia, sin embargo, hay excepciones. Por regla general, todos los que seamos mayores de 18 años podemos votar. ¿Quiénes no pueden votar? La respuesta es los miembros de la fuerza pública. Mientras ellos estén en servicio, mientras ellos estén activos, no pueden ejercer el derecho al voto. Constitucionalmente tienen esa limitación. Los miembros de la fuerza pública no pueden votar. De resto, aquí a nadie más se le discrimina el voto. Puede pasar que hayan personas privadas de la libertad, sobre todo aquellas que al interior de un proceso penal fueron cobijados con medida de aseguramiento o ya fueron condenados por la, digamos, responsabilidad en un delito. A esas personas privadas de la libertad, de manera temporal también se les va a restringir el derecho al voto. Pero salvo esas dos excepciones, en Colombia vota todo aquel que tenga la capacidad para votar. Esto es la mayoría de ciudadanos acreditados. Muy bueno que tengan presente esto. En Colombia, todos, ¿cierto? Todos los ciudadanos no podemos votar, solamente los mayores de 18 años. Entonces, en Colombia, es una suposición, somos 50 millones de personas. ¿Podemos votar las 50 millones? No, solamente las que somos mayores de 18 años y no estamos excluidos del censo electoral. Esa palabra censo electoral se refiere al número de personas habilitadas para votar. Repito, ¿qué es el censo electoral? Digamos, el censo es aquel que tiene el registro del número de personas habilitadas para votar. Entonces, ese censo electoral nos va a servir para saber cuántas personas podemos votar, cuántas de las que podemos votar efectivamente vamos a votar ese día, ¿cierto? Y nos va a servir mucho para poder implementar algunos de los mecanismos que a continuación vamos a explicar. Entonces, no se me olviden de ese dato, el censo electoral. El censo electoral en Colombia, si ustedes me lo permiten, yo lo puedo ir buscando acá. El censo electoral en Colombia estará por ahí en 38, 39 millones, pero ya uno se mete aquí a la página de la registraduría. Eh, Vamos a ver si nos aparece aquí fácil el censo electoral, porque es bueno también que se tenga el dato, ¿cierto? ¿Dónde está el dato?
Censo Electoral Colombia 2020, Censo Electoral Colombia 2020. Ténganlo muy en cuenta porque de verdad que si tienen claro cuál es el censo electoral en Colombia, van a poder con toda seguridad entender los mecanismos de participación ciudadana. La última actualización dice del 27 de septiembre de 2019, esa fue la última actualización, y dice que en Colombia aptos para votar, le llaman el potencial electoral nacional, somos 36.602.752 personas. 36.602.752 personas. Como pueden ver, no somos los 50 millones, solo somos 36 de los 50 millones. Esas somos las personas que estamos habilitadas para votar. Entonces, volviendo, el voto es un mecanismo de participación ciudadana que nos permite exteriorizar o, digamos, expresar al Estado cuál es nuestra elección frente a determinado tema. Requisito, ser mayor de 18 años. Características. El voto es universal, a nadie se excluye, salvo el caso de la fuerza pública y de las personas que en determinadas circunstancias se encuentran privadas de la libertad. Una segunda característica, el voto en Colombia, por regla general, es secreto. Cuando dicen secreto, eh, ustedes se van a preguntar, profe, pero ¿por qué las personas hacen públicas por quién van a votar? Eso ya es decisión de cada persona. Cuando dice secreto, es que usted no está obligado, nadie lo puede obligar a revelar por quién va a votar. Pero pues obviamente ya a las personas les gusta hacer público el voto, en algunos casos a uno también, a mí me ha pasado, me ha gustado hacer público mi voto, hay hasta los que se toman la selfie ahí en las urnas, ¿cierto? Para contarle a su gente, a sus seguidores, a su entorno, por quién fue que votaron. Eso realmente no es una obligación, eso sí lo quieren hacer, porque usted tiene una garantía y es que el voto suyo es secreto, nadie está en la obligación, digamos, nadie está en el derecho de obligarlo a revelar por quién votó, cuál fue su elección. Eso por regla general. Se van a dar cuenta que en algunas corporaciones públicas como los consejos, las asambleas, el Congreso, incluso hasta en la asamblea con propietarios de las urbanizaciones donde ustedes vivan, qué sé yo, donde también se hagan ejercicios democráticos, van a darse cuenta que la votación no necesariamente es secreta, también hay votaciones nominales, los empiezan a llamar positivo, negativo, Alejandro, positivo, negativo, los pueden hacer públicos, los pueden hacer nominales, pero en Colombia el voto, digamos, el voto mediante el cual se eligen a nuestros gobernantes y a, esto, a nuestras autoridades electorales, perdón, a nuestras autoridades locales es un voto secreto. Y tercera característica, el voto es directo, no solo beneficia al candidato de su preferencia. Muchas veces existe ese mito de que si votas en blanco, esos votos se lo van a pasar al que haya ganado. No, el voto en blanco suma como un candidato independiente. O sea, si el voto en blanco sacó 5 votos, esos 5 votos le van a sumar al voto en blanco. Jamás se le van a ir de manera indirecta a otra persona, a otra opción, a otro candidato. Siempre le sumará a la persona por la que usted ha votado. Esto es supremamente importante que lo tengan en cuenta, sobre todo en épocas previas a las elecciones, porque no faltará que lo quiera uno hacer cambiar de opinión diciéndole que el voto en blanco es votar el voto, ¿no? Vuelvo y les digo, el voto es secreto, el voto es universal y el voto es directo. Hablemos de un segundo mecanismo de participación ciudadana, la iniciativa popular, también conocida como la iniciativa legislativa o la iniciativa normativa. Y básicamente la iniciativa popular es un derecho que todos tenemos de presentarle proyectos al Estado, ¿cierto? No vamos a esperar que el Estado venga y nos plantee proyectos, sino que nosotros como ciudadanos también le podemos plantear proyectos. Nosotros podemos hacer normas, pero antes de ser normas son proyectos de normas. Nosotros le podemos presentar bajo la figura o bajo el mecanismo de la iniciativa popular, nosotros le podemos presentar proyectos de normas al Estado. ¿A quiénes? Pues a los encargados de aprobar normas en cada nivel territorial. Me explico, a nivel nacional le podemos presentar proyectos de norma al Congreso, bien sea un proyecto de ley, un proyecto de acto legislativo. A nivel departamental le podemos presentar un proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental y a nivel municipal le podemos presentar proyectos de acuerdo a los consejos municipales. Profe, ¿eso lo tienen que aprobar? No, no necesariamente. La obligación que tienen las corporaciones públicas, si nosotros cumplimos los requisitos que a continuación les voy a decir, digamos, la obligación que tienen las corporaciones es de estudiarlo, de discutirlo, de debatirlo, pero nunca de aprobarlo, de negarlo.
habrá lugar entonces a la votación y como casi siempre que gane el que diga la mayoría en esta democracia. Entonces eso es la iniciativa popular, el derecho que tenemos todos los ciudadanos de presentarle proyectos al Estado para que se discutan. Requisito: si ustedes quieren presentar un proyecto de iniciativa popular, tienen que conseguirse el 5% de apoyos. ¿Cómo así que el 5% de apoyos? Sí, el 5% de firmas que estén inscritas en el censo electoral. Ahora recuerdan porque ahorita les hice un poquito de profundización en el censo electoral, porque yo tengo que sacar el 5% de esos 36 millones, ¿cierto? Más del 5 para poderle solicitar al Estado una iniciativa popular. Si eso llegaría a pasar, yo me consigo más del 5%. ¿Qué gano yo? Pues hombre, que el Congreso, que la Asamblea, que el Consejo estudien el proyecto, lo discutan, que haga parte de su agenda. Profe, ¿lo van a aprobar? No sabemos. Puede que lo aprueben o puede que no lo aprueben, pero el ejercicio consiste en proponer al Estado. Entonces, eso es bastante bonito cuando uno lo escucha, cuando uno lo estudia. En la práctica, pues me parece a mí que conseguir el 5% de 36 millones con toda la logística que eso implica no es una tarea sencilla, pero no es imposible. Se podría hacer. Esa es la iniciativa popular. Hablemos del tercer mecanismo. Ya hablamos del voto, ya hablamos de la iniciativa popular, hablemos ahora del referendo. El referendo, que yo creo que cada vez estos nombres se les van a ir haciendo más, se les van a ir siendo más familiares. El referendo eh, es el mecanismo de participación ciudadana mediante el cual, digamos, se convoca al pueblo para que apruebe o rechace una norma que ya existe o para que derogue una norma que no quieren que siga existiendo, ¿cierto? Repito, es convocar al pueblo para que yo le lleve un proyecto de norma y el pueblo, ya no el Congreso, sino el pueblo, es el que decida si lo aprueba o lo niega. O yo quiero desaparecer, quiero dejar sin vigencia, quiero derogar una norma que ya existe, no me gusta, la considero inconveniente. Yo puedo presentar un proyecto para derogar una norma, pero el pueblo será el que la deroga o no la deroga. Entonces, el referendo es convocar al pueblo para que venga y vote. ¿Para que vote qué? Para que vote esta propuesta de aprobar o negar un proyecto de norma o de derogar una norma ya existente. Entonces, de esa definición de referendo, yo saco dos tipos de referendos. El referendo aprobatorio, aquel proyecto que se presenta para que el pueblo lo apruebe o lo rechace, o aquel proyecto que yo presento para que el pueblo derogue o no una norma ya existente. A este proyecto lo llamo el referendo aprobatorio y a este que busca derogar, que busca dejar sin efecto, sin vigencia una norma, lo llamo el referendo derogatorio. Entonces, esos son los dos tipos de referendo que existen acá en Colombia. ¿Qué se tiene que hacer? Pues, hombre, cuando yo voy a presentar un referendo aprobatorio, me tengo que conseguir el 5% de las firmas del censo electoral, el 5%. Y si yo quiero un referendo derogatorio, quiero desaparecer del ordenamiento jurídico una norma que existe en este momento, me tengo que conseguir el 10% de las firmas. Referendo aprobatorio 5 y referendo derogatorio 10%. Eso es solo para convocar al pueblo. Yo tal vez el último recuerdo, y eso pues que yo estaba muy joven, adolescente, el último recuerdo que tengo de referendo fue el que hizo el presidente Uribe en su primer periodo de gobierno, cuando él llamó al pueblo a votar ese referendo. De resto no tengo más datos pues, recientes. Iniciativas sí, intentos sí. Se necesita el 5% aprobatorio y el 10% derogatorio. Pero entonces después de eso, si cumple con todos los requisitos que están en las leyes que les acabé de mencionar, en la 134 y en la 1757, después de cumplir con todos esos procedimientos, necesitamos que el pueblo salga a votar. Pero que no salga cualquier parte del pueblo, no. Tiene que salir a votar mínimamente una cuarta parte del censo electoral. Una cuarta parte del censo electoral para que el resultado sea vinculante, para que el resultado sea obligatorio.
Si salen a votar menos de una cuarta parte, pues el resultado de ese referendo finalmente no será vinculante, no será obligatorio. Entonces, si somos 36 millones de personas, a ver, yo saco la calculadora del celular, ¿cierto? Si somos 36 millones de personas, ¿cierto? Por 25, o sea, necesitamos que más de 9 millones de personas salgan a votar. Eso se dieron cuenta hace poco que hubo una consulta, que ya les voy a hablar también de ella. Eso no es tan sencillo, pero ahí están los mecanismos. El pueblo puede aprobar o derogar una norma ya existente. Puede aprobar un proyecto de norma o derogar una norma ya existente. Ese es el referendo. Vamos para el cuarto mecanismo de participación ciudadana, la revocatoria del mandato. La revocatoria de mandato es un poder que tenemos todos los ciudadanos de dar por terminado el periodo de gobierno de un alcalde o de un gobernador. De un alcalde o de un gobernador. Ni de un concejal, ni de un diputado, ni de un representante, ni de un senador, ni del presidente. No, solo aplica para alcaldes y gobernadores. La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual el pueblo puede dar por terminado el periodo de un gobierno, de un alcalde o de un gobernador. Pero eso no es pues que voy a amanecer bravo con el alcalde y con el gobernador y le voy a promover una revocatoria. No, eso tiene que tener unas bases, tiene que tener un sustento para poderlo hacer. Lo que hace que este mecanismo, ¿cierto?, exija de quien la promueve mínimamente lo siguiente. Primero, tiene que reunir en firmas el 30%, ya no del censo electoral, sino de los votos válidos que obtuvo ese alcalde o ese gobernador. Si ese alcalde, supongamos alcalde de Titiribí, se hizo alcalde con 10.000 votos para poder promover su revocatoria, solo para promoverla, no es para que lo revoquen porque eso lo decía el pueblo, sino que es para solicitar, ¿cierto? A la registraduría que se llame al pueblo a votar la revocatoria, solo por esa solicitud necesito el 30% de las personas, o mejor, del número de votos que sacó ese alcalde o ese gobernador elegido. Y ojo, tienen que ser del mismo censo electoral, o sea, que estén en el mismo municipio, porque no vaya a ser que yo me traiga gente de otras partes nada más para cumplir este requisito. Porque si eso pasa, pues sencillamente las firmas serán declaradas nulas por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, repito, primer requisito, consigas el 30% de las firmas. Segundo requisito, no se puede presentar ni en el primer año de gobierno ni en el último año de gobierno. Tengan presente ustedes que el periodo de gobierno en Colombia es de 4 años. Entonces le están prohibiendo, no lo solicites ni en el primer año. Este es el primer año tanto del alcalde Daniel como del gobernador Aníbal. No se podría solicitar una revocatoria de mandato, ni la solicites en el último año, porque en ese cuarto año ya vienen las nuevas elecciones, entonces ya no tendría sentido adelantar un procedimiento o un mecanismo de revocatoria de mandato. Solo se puede hacer en el segundo y en el tercer año de gobierno. En el primer, hombre, déjenlo llegar, ¿cierto? Déjenlo que ya acomode, déjenlo que mire cómo va a proyectar el gobierno durante sus próximos 4 años. Y en el último año tampoco lo hagas, pues porque finalmente ya va a entregar. Entonces es más el desgaste en el que incurriría el Estado si lo permitiría. Entonces, más del 30% que no sea en el primero ni en el último año. Y para que el resultado de esa revocatoria de mandato tenga consecuencias, o sea, sea vinculante, sea obligatorio, ese día tiene que salir a votar al menos el 40% de las personas que votaron en esas últimas elecciones. Entonces, ese alcalde de Titiribí lo elegimos con 10.000, pero resulta que ese día fueron a votar 20.000. Entonces, ¿cuál es? Saco el 40%, 8.000, ¿cierto? Saco el 40%, ese día tiene que ir a votar el 40%. Y lo que decían, la mayoría, si la mayoría dijo que sí, se revoca al alcalde, ¿cierto? Se convoca, si faltan más de 18 meses, se convocan a unas nuevas elecciones. Si faltan menos de 18 meses para terminar, el partido político del alcalde saliente puede, digamos,
presentarle una terna al gobernador para que éste escoja su reemplazo o el partido le presente una terna al presidente para que escoja el reemplazo del gobernador, según el caso. Eso cuando falte menos de 18 meses, cuando le falte menos de año y medio para terminar. Esa es la revocatoria de mandato. Hay ejemplos, justo creo que fue el año pasado o el antepasado, en un municipio que no recuerdo el nombre, en Boyacá, se presentó la primera revocatoria de mandato. Eh, bueno, no pudo ser el año pasado, porque el año pasado era el último de los del periodo pasado, entonces tuvo que haber sido el antepasado, ¿cierto? Puede entonces que en el antepasado gobierno, en el año antepasado, 2018, se haya hecho efectiva esa revocatoria de mandato. También pues hay unas que ya han sonado mucho, como las que se le promovieron en su momento al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Son, digamos, iniciativas que se han promovido, pero que no han llegado hasta el final. No ha llegado el pueblo a votar. Hubo una en Bello hubo una por allá en el 2014, tuvo que haber sido en el 2014. En el municipio de Bello convocaron a una revocatoria de mandato y precisamente la razón por la que no pasó esa revocatoria es porque fue a votar menos del 40% de la gente que fue a votar ese día. Entonces, pues seguramente ellos les aplicaba la norma antes de esta 1757, la ley 134. Entonces seguramente tenían otros requisitos que cumplir, pero esa es la revocatoria de mandato. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de dar por terminado el periodo de gobierno de un alcalde o de un gobernador. La consulta popular, quinto, ya llevamos el voto, ya llevamos la iniciativa popular, llevamos el referendo, llevamos la revocatoria de mandato, vamos para la consulta popular. La consulta popular es una pregunta que un alcalde, un gobernador o un presidente le puede hacer al pueblo sobre un asunto de interés general. Pero también es una pregunta que pueden hacer del mismo pueblo, de la misma ciudadanía. La ciudadanía le puede solicitar, ¿cierto?, al Estado que le autorice a hacerle una pregunta al pueblo. ¿Sobre qué? Sobre decisiones que se tengan que tomar, ¿cierto?, en interés general. Asuntos que no han sido discutidos o lo suficientemente discutidos o no se han tomado una decisión por la respectiva entidad y el pueblo o el gobernante considere que hay que sometérselo a la pregunta del pueblo. Este mecanismo, hace poco escuché al alcalde Daniel Quintero, al alcalde de Medellín, cuando estaba hablando sobre el paquete de medidas para mejorar la calidad del aire. Él contempla la posibilidad de que se convoque una consulta popular para que ese paquete de medidas y tal vez otras se consulten al pueblo, para que el pueblo mire a ver si está o no de acuerdo. Eso es totalmente válido. Eh, el ejercicio que se hizo el año pasado o el antepasado, no recuerdo, creo que fue el pasado, con la consulta anticorrupción, ¿sí?, que promovió la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esa consulta anticorrupción era una consulta popular. Esa consulta anticorrupción lo que buscaba era preguntarle al pueblo si un paquete de medidas consideraban ellos eran necesarias y suficientes para erradicar o para combatir la corrupción que se presenta en el Estado colombiano. Esa también es un ejemplo de consulta popular. Ahorita la utilizan también mucho para que municipios donde hay, digamos, algunas actividades industriales o mineras que generan un detrimento en el medio ambiente a juicio de sus promotores, para que el pueblo decida, ¿cierto? Si se hace o no una actividad. Eso igual pues está supremamente reglamentado. Pero la consulta popular es una pregunta. El pueblo contesta sí o no. Si ustedes fueron a votar el año pasado, esa consulta anticorrupción, saben de qué les estoy hablando y si no, pues tómenla como ejemplo. Requisitos. Esta consulta popular, antes de sacarla a votar, si es a nivel nacional, tiene que tener, digamos, un concepto previo del Congreso; si es a nivel departamental, digamos, un concepto previo de la Asamblea; y si es a nivel municipal, un concepto previo del Consejo. Si la iniciativa es a nivel nacional, se tiene que reunir mínimo el 5% del censo electoral.
pero si es a nivel departamental o municipal, mínimo el 10%. Hay que conseguir mucha gente para que se haga esta consulta. Ahora, alcaldes, gobernadores y presidentes no lo van a tener que hacer, pues ellos ya detentan un respaldo popular, una legitimidad que se les dio en las elecciones. Para que la decisión sea obligatoria, ese día tiene que salir a votar al menos la tercera parte del censo electoral. La tercera parte del censo electoral. Y si somos 36 millones, tenían que salir a votar 12 millones de personas. Y creo que fue ahí donde no pasó la consulta anticorrupción que se promovió el año pasado. Salimos a votar como casi más de 11 millones de personas, pero no los 12 millones que se requería. Entonces no salió a votar esa tercera parte del censo electoral y en consecuencia entonces el resultado pues no es vinculante, no es obligatorio. El gobierno, luego de ver esa manifestación, digamos, popular en Colombia, que es llamativa porque eso no se había llegado hasta ese nivel, una votación muy buena, muy alta, por poco se quedó. Entonces el gobierno nacional ya después llamó a los promotores y buscó una manera de concertar y presentarle un paquete de proyectos al Congreso, que algunos ya sí han sido aprobados, otros estarán en trámite, otros no sé en qué van, eh, para que si no se pudo por consulta popular, pues simplemente a través de diferentes leyes o actos legislativos. Ese fue pues como el fin de este cuento. La consulta popular es una pregunta, repito, que se le hace al pueblo en asuntos de interés general. Vamos para el plebiscito, sexto mecanismo de participación ciudadana. El plebiscito lo tenemos muy presente porque inmediatamente a algunos se nos viene a la cabeza el plebiscito que el presidente Juan Manuel Santos convocó al país en el año 2016. ¿Qué es el plebiscito? Es otra pregunta, pero a diferencia de la consulta popular, esta pregunta no viene de origen del pueblo. Esta pregunta es única y exclusivamente formulada por el presidente de la República. Repito, el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual el presidente y solo el presidente somete a consideración del pueblo una decisión que a él como presidente, como jefe del Ejecutivo le corresponde tomar, una decisión de su competencia. Entonces, cuando el presidente somete a votación esa pregunta, a eso se le llama un plebiscito. En Colombia hemos tenido varios plebiscitos. Uno famoso fue el de 1957 para aprobar o no el famoso Frente Nacional, la primera vez que las mujeres votaron en Colombia. En ese plebiscito convocado entonces por el entonces presidente, si no estoy mal, era Gustavo Rojas Pinilla. Ese plebiscito es un antecedente. Otro es el de 2016, el que convocó el presidente Juan Manuel Santos para preguntarle a todos los colombianos aptos para votar, a los del censo electoral, para preguntarles si estaban de acuerdo o no con la implementación de los acuerdos de La Habana que daban por terminado un conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En otras palabras, el presidente Santos sometió a plebiscito el acuerdo de La Habana. Para ese plebiscito para ese plebiscito, el presidente no tiene que conseguir firmas. Vuelvo y digo, por su investidura, por su poder, simplemente lo puede hacer. Pero para que ese plebiscito, su decisión sea vinculante, su decisión sea obligatoria, tiene que salir a votar más del 50% del censo electoral vigente. O sea, más de la mitad de los colombianos inscritos para votar, más de 18 millones. Sí, más de 18, mucha gente, mucha gente. ¿Por qué? Porque finalmente es la mitad más uno de los colombianos para que la decisión sea obligatoria. Tal vez este es el argumento jurídico por el que el presidente no se sintió obligado a implementar digamos, el resultado del plebiscito, que recuerden ustedes que ganó por una estrecha diferencia, ganó el no. Entonces tal vez este puede ser el argumento por el que el presidente no implementó ese plebiscito. Entonces ahí tenemos 6 mecanismos. Y por último, el cabildo abierto. El cabildo abierto es una reunión que hace el consejo de cada municipio a petición de la ciudadanía. Digamos que ustedes como ciudadanos en cada municipio hay un consejo municipal. Ustedes no solamente pueden ir en cualquier momento a ese consejo, ustedes también a través del cabildo abierto pueden solicitarle al consejo que sean escuchados, que lo que ustedes opinen, que lo que ustedes quieran proponer, ellos lo escuchen
y lo discutan. Si de pronto ustedes consideran que hay un tema relevante, de interés general para la ciudad, que no ha sido lo suficientemente discutido y que ustedes dicen hay que discutirlo con más profundidad, solicítenlo, no tienen que ser concejales, solo por ser ciudadanos van a tener el derecho a ser escuchados en el consejo de su respectivo municipio. Requisito, el 5% del censo electoral del respectivo municipio. Solo aplica para los municipios. Repito, solo aplica para los municipios. Entonces, el cabildo abierto también podrá ser, digamos, convocado cuando por disposición de ley, como es el caso cuando se va a aprobar un POT, un plan de ordenamiento territorial, cuando se va a aprobar un POT, llaman al pueblo para que participe. Ese es otro caso de cabildo abierto. Entonces, muchachos, no siendo más, estos son los 7 mecanismos de participación ciudadana: voto, iniciativa popular, referendo, revocatoria de mandato, plebiscito, consulta popular y cabildo abierto. Ahí están 7 mecanismos de participación ciudadana que están en la Constitución y que están reglamentados en la ley. En el documento les doy los números de la ley, los artículos de la Constitución, para que ustedes los consulten y los tengan siempre presentes. Ya para terminar este video y esta clase de hoy, muchachos, yo les pido que atiendan esta situación, que atiendan estos llamados. Hoy vamos a hacer un examen, es el cuarto parcial, el cuarto que con este acumularíamos el 80%, ya llevamos un 60%, pero vamos por el 80%. Yo les voy a mandar un examen junto con este correo, selección múltiple. Ustedes lo único que tienen que hacer es leerlo y contestar la pregunta que consideren es correcta. Me ponen el número de la pregunta y al frente me ponen la letra y me lo devuelven a mi correo. Yo lo verifico y les publico oportunamente su respectiva calificación. Entonces, de esa manera acumularíamos el 80%. ¿Hasta cuándo hay plazo? Hasta el próximo viernes 5:59 antes de la clase. Ustedes y ustedes y yo nos vemos dentro de 8 días. Próximo viernes a las 6 de la tarde les estará llegando a más tardar el correo con este medio de comunicación. Muchachos, en esta época eh, préstenle atención a la información oficial, no se pongan a creer en cuentos, en rumores, en cadenas, en mucha información que no es cierta que circula en las redes. Traten de consultar directamente fuentes oficiales: la Presidencia de la República, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, o sea, fuentes confiables, porque estamos viviendo, sí, una emergencia sanitaria, sí, que requiere de nuestro cuidado, digamos, de nuestro compromiso, eh, pero tampoco es una situación de la que no vayamos a salir, de la que represente, digamos, un pánico. No, eso es para asumirlo con la responsabilidad que yo espero que ustedes estén teniendo en este momento y que el país espera que ustedes la estén teniendo, que estén juiciosos en sus casas y que cuiden a sus seres queridos, pero ante todo, no dejarse llevar por información falsa y no hacer juicios, no hacer cuestionamientos. Este es el momento de estar unidos, de trabajar, de rodar al presidente, al gobernador, al alcalde para que saquen adelante esta emergencia y ya luego podernos sentar a hacer las evaluaciones que correspondan. Pero por ahora, mucha unidad, mucho cuidado. Les envío un saludo y nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén bien.